Arrancamos. Bueno, estamos en esta mesa número 3. Gracias por estar. Estamos en Milión, una casa de 1913, en el contexto de la muestra de Ilustro para no olvidar, conjunto con el proyecto de la escuela pública, proyecto 1111, Poder Horizontal. En la escuela pública se serigrafían estas obras y algunas vuelven al taller para ser intervenidas. Son obras de arquitectura demolida, como por ejemplo la Casa de la Alfonsina Storni, entre muchas otras, que tiene que ver con el acervo de la memoria de nuestra cultura y de nuestro territorio y de quiénes somos, del hilo de memoria. Así que agradecimientos a Milión y a toda la casa, todas las personas en la casa como Ernestina que trabajan tan duro para sostenerla también, ¿no? Una casona antiquísima que tiene su propia historia también. En el marco de la muestra se dan estas charlas súper ricas en contenido y que atraviesan interdisciplinarmente todas las capas que como humanos, humanas y biología que somos, y seres emocionales también, la psique y el alma, necesitamos reconectar para poder decidir cómo habitar de manera más consciente, poder elegir y poder volver a nosotros, ¿no? Alinearnos con quienes somos y no alienarnos. En esta mesa que nos reúne hoy vamos a hablar de extractivismo urbano, de paisaje natural y de los territorios indígenas, de los territorios que ya existían antes de que la llamada Buenos Aires, que era el primer nombre que tuvo la ciudad fue Santa Trinidad, Santísima Trinidad. El puerto era Buenos Aires. El puerto era Buenos Aires. Bueno, antes también había historia y vida, muchas vidas, biodiversidad. En esta mesa vamos a estar compartiendo entonces con Patricia Pintos, profesora y licenciada en geografía y especializada en extractivismo urbano, ¿no, Patricia? Tenemos al querido Fabio Márquez, ya nos habíamos visto antes, ¿no? Paisajeante en redes, es licenciado en diseño del paisaje y especializado en patrimonio y turismo sostenible. Y ya verán, sabrán más de Fabio. Y estamos también acompañados de Amarí y Guillermo, ambos de la comunidad Telomián, y muy ligados y abocados al, ¿cómo podríamos decir? A la voz del territorio de los orígenes, ¿no? Al hilo de memoria que nos vuelve a encontrar con quienes en realidad también habitaban antes incluso que la ciudad fuera ciudad como la conocemos. Y buenísimo porque Ilustro también intenta no solo preservar la memoria que se va gestando post migraciones, oleadas de inmigraciones europeas, sino que también honrar y reivindicar las tierras que sostienen esos pilares también, ¿no? Esas fundaciones donde se plantan estas nuevas semillas de vidas que quieren prosperar acá. Así que creo que esa unión sublima de alguna manera y pide permiso para poder proyectar en total concepción de futuro. Bueno, arrancamos. Me gustaría, en principio, como para
una introducción en cada tema, pedirles a cada uno y a cada una un diagnóstico de la actualidad, una radiografía de cómo estamos hoy, qué podemos decir de quiénes somos, en qué condiciones estamos. Patricia, ¿querés? Bueno, arranco entonces. Gracias, Natalia, por la invitación y por permitirme compartir con estos queridos compañeros esta mesa. Antes de hacer ese diagnóstico, plantear 3 o 4 cosas que me parece que son como contextuales y sobre las que vengo pensando desde hace bastante tiempo en términos de, bueno, cuáles son los supuestos que están detrás de la idea de extractivismo, ¿no? En principio, reivindicar una idea que han venido trabajando algunos geógrafos y otros cientistas sociales acerca de el significado que ha tenido en el proyecto de la modernidad la escisión de la sociedad de la cultura, digamos, ¿no? Claro, podemos pensar en el extractivismo desde la época de la conquista hasta la actualidad, digamos, ¿no? Con variantes, han sido etapas claramente expoliatorias de la naturaleza, podríamos decir de los recursos naturales, pero prefiero decir de los bienes comunes de la naturaleza. Es un posicionamiento de la ecología política latinoamericana que le da otro cariz, otro sentido a la idea de la naturaleza, no como mercancía, sino como un activo que tiene significación y valor para un conjunto social mucho más importante que aquel que puede verse beneficiado por su explotación, digamos, ¿no? Y que también se puede ver perjudicados por la desaparición de esa naturaleza. Y en esta escisión de la sociedad y naturaleza, la naturaleza como exterioridad, como algo que está por fuera de la cultura, y si está por fuera de la cultura está a la mano para ser aprovechada, utilizada. Y esto nos trae también una idea más reciente de crisis civilizatoria, de crisis socioecológica y crisis civilizatoria, producto precisamente de 5 siglos de expoliación de bienes de la naturaleza, que explica mucho de los conflictos socioecológicos, socioambientales que hoy asolan al planeta y de los cuales hemos tenido repetidas muestras en nuestro país también. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto que estás diciendo con el tema del extractivismo? Bueno, porque entiendo que esto es el sustrato, es el pensar que esta disociación de la naturaleza y la cultura son la base de prácticas que en el marco de la sociedad neoliberal actual vienen de alguna manera legitimando determinadas formas de pensar la ciudad, de concebir la ciudad, de pensar los espacios periurbanos, también de integrar las áreas rurales al servicio también de las dinámicas urbanas y periurbanas. La noción de extractivismo es una noción que la ha construido precisamente la ecología política en su matriz latinoamericana, en su vertiente latinoamericana, y estar, podríamos decir, en su vertiente más clásica referida a, bueno, recursos de la naturaleza que se explotan en grandes volúmenes con destino a la exportación hacia los mercados de ultramar. No es el sentido que tiene en nuestras ciudades. ¿Dónde está la variante? En las ciudades no se extraen toneladas de materiales para la producción, materiales procedentes de la actividad minera para satisfacer las demandas del mercado internacional. Tampoco se producen cultivos de tipo industrial, ni hay pesquerías, ni hay ninguna de las actividades del extractivismo clásico. Lo que tienen las ciudades
el potencial que tienen las ciudades en un planeta donde crecientemente la población tiende a vivir cada vez más en áreas urbanas. Argentina tiene el 92% de la población viviendo en áreas urbanas. Es el potencial de extraer rentas del suelo. El extractivismo urbano o urbano inmobiliario, como prefiero decir, es una práctica que a lo que apunta es a transformar territorios, vulnerar sus identidades pretéritas en aras de la obtención de beneficios extraordinarios a partir de la apropiación de rentas del suelo que no vienen a satisfacer la necesidad de la vivienda, como ha sido históricamente. La producción de la ciudad ha estado directamente relacionada a generar espacios residenciales que permitieran satisfacer la necesidad del techo y la vivienda, o de la actividad del intercambio, del comercio, la industria, los equipamientos, los servicios, sino a la obtención exclusivamente del lucro empresario. Y en ese marco, y ahí entro en esta idea del extractivismo urbano inmobiliario, las ciudades vienen siendo objetos de transformaciones en clave de lo que podríamos llamar un urbanismo neoliberal de las últimas 3-4 décadas, de profundas transformaciones en sus áreas centrales y en sus áreas periféricas. En las áreas centrales, produciendo el desplazamiento de los habitantes de las áreas históricas, en lo que la literatura ha llamado gentrificación, es decir, esta idea de que las actividades más dinámicas tienen la posibilidad de desplazar a las actividades menos dinámicas de las áreas centrales, pero en lugares ciertamente muy codiciados por el capital inmobiliario. Y por otro lado, el desplazamiento de las preferencias locacionales de los sectores medio altos y altos hacia las periferias urbanas, en esto de ir colonizando nuevas áreas que permitan otro tipo de relacionamiento con el hábitat, fundamentalmente los espacios más abiertos, el espacio verde, pero también alguna condición de clase que hace que también se convierta en un atractivo particular. En ese proceso de transformación de las áreas más tradicionales y también de las áreas periféricas, lo que vemos es una negación de la naturaleza en su... Ya no podemos decir en su estado natural. Bueno, Fabio va a referirse seguramente a esta cuestión. Digamos, la naturaleza en estado prístino ya no existe, pero sí hay determinados ambientes que están siendo profundamente vulnerados, y me gusta decir que en muchos casos son modificados por parte del capital desarrollador inmobiliario, como si se tratara de arcilla entre las manos de un alfarero, digamos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que está pasando en la periferia norte de Buenos Aires, pero cada vez más también en la periferia sur del aglomerado, con las variantes que el mercado desarrollador encuentra en esto de sofisticar la oferta de la urbanización cerrada, ¿no? Y generar lo que todos aquí conocemos que es Nordelta, por ejemplo, ¿no? Donde la típica urbanización con lagunas, con acceso directo a un cuerpo de agua natural, donde el objetivo es construir unos imaginarios de una aproximación a la naturaleza, una naturaleza que podríamos decir de un urbanismo escenográfico, una naturaleza prefabricada, que dista mucho del imaginario que vende el mensaje de factura publicitaria que se utiliza, digamos, ¿no? Y en esto, y aquí la cuestión del extractivismo, sobreviene la transformación drástica de ecosistemas extremadamente valiosos para el conjunto de los habitantes de una región metropolitana cada vez más densamente poblada. Patri, Sabemos, un minuto. un minuto.
Sabemos que los humedales, que son las áreas directamente impactadas por esto, cumplen todo un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que se ven, digamos, afectados y transformados en aras de generar estos nichos de urbanización que, bueno, luego traen todo un conjunto de desequilibrios a nivel ecológico, ambiental, como las inundaciones, por ejemplo. Está comprobado que el haber avanzado sobre las planicies de inundación de ríos y arroyos, sobre todo en el eje norte del río Luján, han profundizado el impacto, digamos, el efecto de retardo de la bajada del agua frente a un evento de inundación. Bueno, cierro por aquí por una cuestión de tiempo, pero me parece que la idea principal ya más o menos está planteada. Después volvemos. Volvemos. No me presentás. Fabio. Ahí está. Fabio Márquez. No, ya está, como decir Fabio, me activo. Bueno, voy a tratar desde el punto que voy a tratar yo, es seguir el hilo de lo que fue contando Patricia, que tiene que ver que todas las grandes ciudades arrasaron con sus territorios naturales, los extinguieron, la naturaleza desapareció. Particularmente el paisaje natural original, antes de la colonización europea, era un territorio muy distinto al que la gente cree que era, porque esto no era llanura pampeana, donde está la ciudad de Buenos Aires, sino que era una región rioplatense con un terreno más accidentado por todos esos arroyos, el cuerpo de agua, barrancas, ondulado, en donde había bosques y selvas. Y cuando se elige dónde poner una ciudad es porque hay una oferta de servicios, ubicación estratégica para cuestiones bélicas, la posibilidad de conexión, y que todos esos bosques y selvas tenían muchos árboles que fueron la primer provisión de madera de esa ciudad y que fue lo que se extinguió rápidamente por el propio desarrollo de la ciudad. Y atrás se fueron llevando puesto no solo todos los seres vivos que componían esa naturaleza, sino una domesticación de la topografía, tratando de parecer que espacios ondulados sean planos, entubar los cuerpos de agua, los arroyos, cambiar los bordes ribereños, artificializándolos, y casi no dejar ningún vestigio del paisaje original. No como una acción hecha a propósito, no, sino como una consecuencia de un pensamiento ideológico de expansión y de desarrollo de una centralidad del poder. Habiendo arrasado todo y en un área metropolitana de Buenos Aires, que por extensión y por cantidad de población es una de las ciudades más grandes del mundo y llena de los conflictos de inequidad y de insostenibilidad ambiental, como muchas de las otras grandes ciudades, nos encontramos con una situación que casi todo lo que vemos de seres vivos en la ciudad fueron puestos artificialmente. Cada árbol en vereda, cada jardín implantado es un acto artificial constituido por seres vivos, salvo situaciones espontáneas que se dieron ante la desidia, como son las reservas ecológicas. Lugares abandonados que las disputas políticas los dejaban como situación en indefinición. La naturaleza lo colonizó, y lo colonizó con la mayoría de las especies que eran las originales, adaptadas para la latitud, con vínculos ecosistémicos, y entonces nos permite imaginar cómo podríamos mejorar la calidad de la reimplantación, de una naturalización de la ciudad, sabiendo que claramente siempre va a ser un espacio artificial, para mejorar la calidad de vida de las personas, del hábitat, poder adaptar al cambio climático la ciudad, a partir de lo que vemos, que fueron espacios abandonados que se transforman en los principales lugares desde la lógica de lo sostenible ambientalmente, la ecología, porque el ambiente original, particularmente donde está Buenos Aires, era muy rico en biodiversidad, una singularidad que nos da como una posibilidad
de ciertas restauraciones ecológicas, porque se pueden ver más de 250 especies de aves en libertad, se podrían ver más de 100 especies de mariposas, la variedad de vegetación nativa que fue despreciada originalmente porque la colonia venía con sus propias improntas estéticas de lo que conocían de otros lugares del mundo, y que ese paisaje original, que no quedó nada, se extinguió, no lo podemos restaurar, pero sí podemos recrear vínculos ecosistémicos para generar mejor sostenibilidad y calidad del hábitat para las personas en lo que hoy existe. Para filtrar el aire, ante las impurezas especialmente de la quema de combustible fósil por los automotores, para reducir el ruido, para apaciguar la ciudad, para ralentizar la caída de agua de lluvia, manejando mejor los volúmenes hídricos, y después podremos hablar de propuestas, pero ese pasado que lo hemos tenido que redescubrir porque fue tan destruido que no se llegó a inventariar, lo tuvimos que, muchas cosas no las sabemos con certeza, nos da letra para ver cómo mejorar la situación hoy. Pero como siempre, la naturaleza no es un objeto sin ideología desde la mirada humana. Porque así como se construyó cierto tipo de ciudad, se destruyó cierto tipo de naturaleza, y hoy podríamos decidir, transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, cómo mejorar la sostenibilidad ambiental de la ciudad, que son los grandes desafíos de lo contemporáneo, es cómo cambiamos nuestra impronta cultural, política, esa mirada paisajística que es la que define cómo vamos a modificar el territorio. Porque la especie humana es una especie que modifica todo lo que habita o por lo que transita. Tiene una mirada paisajística que es la subjetividad, como desde sus propios valores y cultura mira su entorno, lo evalúa, lo califica e inmediatamente imagina cómo lo transforma. Necesitamos abrevar de esa información, abrevar de lo que es visible hoy en las reservas ecológicas, para que construyamos como un aprendizaje de esa naturaleza que nos entrenan todo el tiempo a despreciar, para que en vez de ser ciudadanos y ciudadanas seamos consumidores o consumidoras y despreciemos las hojas otoñales, los insectos porque son bichos, las plantas pinchudas porque no sé qué, porque pareciera que es más cómodo un shopping que una plaza pública que pudiera estar constituida con biodiversidad. Y eso es una decisión ideológica en términos conceptual y política en la acción. Entonces, primero tenés que saber toda la oferta que tiene este espacio geográfico para renaturalizarlo y constituir un paisaje que no solo sea más sostenible en términos de calidad del espacio, sino desde la subjetividad de la valorización cultural, por lo estético, por lo que pueda ser esa subjetividad que aprecie una naturaleza, y que tengamos reservas ecológicas y movimientos vecinales que pugnan porque haya biodiversidad en plazas y parques, construye una relación diferente a la hegemónica, que es todo lo artificial, lo consumista, lo privado, a que sea lo público, la naturaleza, y que valoremos hasta el más pequeño escarabajo, entendiéndolo como una composición de un sistema complejo, como es la naturaleza en clave ecológica, y que es lo que mejor nos puede llegar a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida ante lo que estropeamos por todos lados. Porque hay una definición más política de Naciones Unidas, que el único ecosistema artificial es el ecosistema urbano, que la especie humana es la especie clave y dominante, y que es todo lo contrario a lo que es la naturaleza, porque lo que tiene la ciudad es que nunca va a ser sostenible, lo que tenemos que tratar de bajar es su insostenibilidad, porque absorbe todo de afuera, lo que necesita para funcionar, y expele toda basura y residuo por el propio funcionamiento. Y como dijo Patricia, nuestro país es uno de los países más urbanizados del mundo, del planeta. Ese 92% de gente que vive en ciudades es un porcentaje mucho más alto que todos los países europeos, a pesar que tienen más población, mayor densidad, pero están distribuidos de otra manera. Por lo tanto, pensar cómo son nuestras ciudades
y cómo tratar de resolver sus problemáticas es para la mayor parte de la población, mientras no inventemos otro modelo de país. Claro. Porque es el lugar donde la mayor parte elige para vivir, no como siempre como una libre opción, sino generalmente por una necesidad, y que es donde se expresan más las inequidades, las injusticias y los desequilibrios ambientales. Siempre recordando que, además de que toda gran ciudad arrasó con todo el territorio natural, esta ciudad está enclavada en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los territorios más modificados de América Latina. A veces pensamos que solo la ciudad, pero las prácticas agrícolas, pecuarias, han arrasado con el paisaje original de la provincia de Buenos Aires como casi ningún otro territorio latinoamericano, y eso no lo tenemos visibilizado. Porque en la medida que no visibilizamos que ver 250 especies de aves en la ciudad es más que la que se ven en todas las islas británicas, y que no la vemos no solo por contaminación, sino porque le falta la vegetación de soporte. El 98% del arbolado de vereda son especies de cualquier parte del mundo, menos de esa ecorregión original de la cual estos pajaritos comían o las mariposas se alimentaban cuando eran orugas. Esa información, socializarla, es un acto político. ¿Por qué? Porque no es solo lo pintoresco, lo lúdico, qué lindas son las mariposas, que pueden ser un caballito de batalla para poder perforar la barrera cultural, pero es claramente lo que terminan siendo indicadores de cómo podemos, no de un modo casi caricaturesco hippie, naturalizar la ciudad, sino de un modo funcional y que estéticamente lo podamos valorar y apreciar, y defender y demandar. Totalmente. ¿Qué supimos tener y qué huellas quedan? ¿Cuál es el diagnóstico, ¿no?, de esas tierras y de los seres? Sí, así es. Yo voy a hablar un poquito y compartir con Guillermo también. Bueno, muchas cosas de lo que compartieron ustedes, Patricia, Fabio, y lo que veníamos charlando también en organizar esta mesa, a mí y también lo que conversamos en nuestra comunidad, que es Telomian Condic, que es del pueblo Nación Querandí, todo lo que tiene que ver con el arrasamiento y las políticas también coloniales y de la invasión y el extractivismo. Cuando hablamos de esa naturaleza somos las personas también. Uh-huh. Entonces ahí es eso, bueno, tan difícil, y cuando quedamos un poco las personas perdidas en relación a los territorios y a nuestra vida cotidiana y en la organización de esta vida. Porque cuando arrasan con un territorio, arrasan con las comunidades que viven ahí, con la identidad y con esas organizaciones. Y en esta ciudad tan inmensa y con tanta complejidad que convivimos y habitamos, podemos sentir, a veces parece lo habitual, pero podemos sentir esa dificultad al cotidiano de todo, de poder conectarnos con, nosotros decimos con el cosmos, ¿no? Pero con esa integración que tiene que ver con cómo resolvemos los alimentos, cómo también nos conectamos con el agua y para qué, cómo nos conectamos y observamos el cielo, el amanecer, los lugares importantes que tienen que ver con la geografía, pero con la movilidad de las personas, que también es, digamos, lo que hacemos a cada día, y también esa relación con los demás seres vivos en la convivencia, ¿no?, de los distintos climas, de lo que hacen los otros seres en convivencia nuestra, porque a veces esto que nos ha llegado, que tiene que ver con las invasiones, de que las personas somos el centro de todo y la organización de todo está en nosotros, en nosotras, y no es así, sino es en el equilibrio y en la organización
algo orgánico también, que es la naturaleza, y que la misma naturaleza si nos conectamos ahí, la misma naturaleza nos va dando ese lugar en el mundo que queremos habitar, y también en los mundos en convivencia de los ciclos de todo, ¿no? El pueblo Nación Querandí somos distintas familias, que es Buenos Aires y más la extensión de Buenos Aires, porque Pueblo Nación Querandí llegaba hacia el sur al río Colorado, y el litoral también hasta el Carcarañá, y también parte de Córdoba, y así era una extensión más grande, donde eso lo sabemos por oralidad de las familias, y también, bueno, todas las narrativas que hay en las bibliografías, hay muchas que tienen que ver con cosas, porque bueno, los querandíes no dejaron escrituras de los relatos, pero sí hay muchas cosas que encontramos de la invasión, de los cronistas, y todo eso y luego con la arqueología, que se encuentra la cultura en distintas regiones. Entonces todo esto que sabemos por oralidad se va organizando también en los distintos relatos. El territorio querandí es extenso, sabemos un montón de cosas, y todo lo que compartían de aquí, el territorio de Buenos Aires, hay muchísimas problemáticas en relación a la naturaleza y el ambiente. Con nuestra comunidad, puntualmente los trabajos más fuertes, porque son en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Riachuelo, en el Parque Rivera Sur de la Comuna 8, porque ahí está el sitio La Noria, que es el sitio de arqueología y memoria querandí, que bueno, comenzó con este trabajo de arqueología, porque si no ese sitio no estaría ahí, pero desde allí también este enriquecimiento con el debate también de lo que es la arqueología, que no solo es algo del pasado para los museos, sino algo propio también, que pertenece a la vida de los territorios, de las personas y también de los seres. ¿Y qué hacemos con esos lugares, ¿no? Que por algo también en la ciudad de Buenos Aires quedó ese solo lugar, o está ese solo lugar donde los pocos territorios que no fueron modificados. Entonces allí lo que halla el arqueólogo es viviendas querandíes, que son las tolderías o los paravientos, que en lengua es quillá pirí, y un fogón donde cocinaban los alimentos, donde había cerámica. Esto que vos contabas, Patricia, el trabajo con la cerámica es un poco eso, muchos de los saberes locales. Aquí en Buenos Aires sabemos que en muchos lugares también la alfarería tiene que ver con ese contacto muy sensible con el lugar, porque los barros, cuando vos los tocas, tienen que también darte algo. Y ese algo es, no sé si escucharon de los barros curativos, y bueno, eso que de tanto estar con el barro también te va devolviendo, son esos lugares de los territorios que tienen esto. Y también cuando buscamos esto, los lugares de barro y de alfarería son siempre cercanos a los ríos, a los arroyos, las lagunas, los lugares de agua. Igual aquí en Buenos Aires también, ya que menciono eso, la sal, ¿no? Los lugares conocidos como la Salada también, que ahí, bueno, yo ahora no me quiero extender, le voy a dar a Guillermo, pero también todos lugares que fueron muy importantes en distintas épocas, pero fueron habitados ancestralmente y en convivencia con mucho de lo que estaban compartiendo Patricia y Fabio del pueblo Nación Querandí. Bueno, haciendo y siguiendo lo de Patricia, lo de Fabio, lo de Amarí, voy a decir en lengua
Mawar Te Tiancaj. Mi mano en el corazón de cada uno de ustedes. ¿No? Que eso es lo primero que hicieron, fue quitarnos la lengua. Cuando digo la lengua, la parte física y también la parte hablada, ¿no? Entonces, es muy interesante hablar sobre la ecología, el equilibrio natural entre los seres y sobre todo en un lugar que planteaba Amari, que es un lugar que hasta los años 60 aproximadamente se mantuvo muy, muy virgen, donde convivían animales, personas, había espacio, ¿no? Donde estaban todas las mariposas, todas, donde estaban todas las langostas, todas, donde estaba la plaga que llegaba en épocas de verano, ¿no? Que eran grandes langostas, que venían todas prácticamente de lo que mal llamado pampa, ¿no? Que para nosotros no es pampa, es Tancalú, horizonte. Pampa es quechua. Entonces, nosotros tuvimos la buena fortuna de haber recorrido todo lo que es Riachuelo, el rectificado, pero también parte del Riachuelo natural, lo que en algún momento se llama cauce viejo, arroyos que nosotros lo podíamos ver, pudimos ver el arroyo Sildañe a cielo abierto, completo, ¿no? Entonces, hay cosas que se van yendo como si viniera un viento. Nosotros decimos, la zona de lo que es Villa Riachuelo, parte de Lomas, hasta Alberdi, es un corredor de cosas, corredor de vientos, ¿no? Muy fuertes, que llegaron a derribar viviendas. Pero ese corredor también es el corredor de las mariposas. Y la mariposa, sabemos nosotros, que es una de las que poliniza. Pero eran de todos los tipos de mariposas. Así como las aves. Los halcones chiquitos, los chimangos. Chimango es una palabra que era andino. Bueno, por ahí andaba alguna vez escribiendo don Arturo Jaureche tilingo. Tilingo es una palabra que era. Más o menos Mira tiene vos. la idea de lo que significa tilingo, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Cuando uno va viendo y va recorriendo, porque nosotros somos preexistente a, y tenemos oralidades, porque no solo es la ciudad de Buenos Aires, sino es todo lo que hoy le llaman el conurbano, digamos, el gran, ¿no? El AMBA, para darle siempre un nombre nuevo, ¿no? En vez de decir, es nuestro terruño, es nuestra tierra, cruzamos el río para aquel lado, tenemos a Loma, es lo mismo, está acá. Pescábamos nosotros en el río Chuelo, y hasta no hace mucho tiempo. Entonces, hago a colación esto, porque en épocas, y no hace mucho, tuvimos el COVID. Y la naturaleza obró, pero obró de tal manera
dentro de lo que es el riachuelo rectificado, que trajo un montón de aves que se habían ido, tortugas que se habían ido, peces que se habían ido, se fueron, pero volvieron. Así como volvieron personas a recorrer las márgenes de lo que es el riachuelo. La cantidad de familias, porque eso era común antes. Lástima que no podemos transportar en una pantalla nuestro pensamiento. Pero si uno con el pensamiento mostrara lo que era la 27 de febrero, ¿no? En los 90, ¿no? Y por acá tengo que pasar, coche quemado. Eso venía, ahí ya nos metemos en otro lado, que es importante, que es el tema político, el porqué de cada cosa. ¿Por qué tengo que destruir y para qué? ¿No? ¿Por qué no quiero que pasen por allí? Me voy a meter en algo que me gusta, ¿viste? La política. Porque todo lo que conocemos como Parque Roca era el humedal propio del riachuelo. Lo que hoy vemos como el estadio de tenis, también, ¿no? Lo que vemos como el parque indoamericano, también, porque por ahí, a cielo abierto, pasaba y pasa, ahora cerrado, salvo un sector, el arroyo Sildañez. Entonces todo ese lugar, los que lo vimos, creo que se me está terminando el tiempo. No, estás. Sí, El- te voy a decir. El tiempo que pasó, ¿no? A nosotros que lo vivimos de una manera tal vez muy especial, porque vivimos en libertad, porque vivimos viendo el Ustancalú, que es el horizonte, donde no había edificaciones. Empiezan los grandes edificios a partir del gobierno de Onganía, militar, ¿no? Y empiezan a hacer semejantes construcciones las 24 horas, en un lugar donde había casa baja. Por eso veíamos nosotros, convivíamos con todo ese tipo de fauna, obviamente estaban todo lo que tiene que ver con la arboleda, era importada. Había muy pocos y casi menos talas. Había muy poco. Eso se veía en el parque Almirante Brown, que se veían los talitas. Eso sí. Pero el resto no. Era algo que había desaparecido. Intuición aparte, uno va notando, va viendo qué es lo que está pasando ahora también, ¿no? Hay una relación, un denominador común tal vez entre gobiernos de facto o neoliberales con una idea de progreso y arrase, ¿no? Claro, sí. Porque yo voy anotando también en el Sí. estudio de la historia y digo, opa, las excepciones sucedieron acá y acá. Sí. Y las cesiones de tierras de ferrocarriles justo en los 70 y pico y así, vamos contando, ¿no? Es que fue así. ¿Por qué fue así? Porque cuando se crea en 1950 lo que es el parque Almirante Brown de casi 3.000 hectáreas, donde está incluido el autódromo, era justamente ¿para qué? Para que hubieran lugares de esparcimiento que tuvieran que ver, sí, con la parte educativa de universidad en sí,
prácticas deportivas, pero el contacto constante con la naturaleza. El ser humano, la naturaleza, en ese plano. Por eso que hablo de las mariposas. Cuando él, digamos, Fabio, planteó el tema de la mariposa, era, en esta época ya empezaban a correr Tiene un por libro todas de las mariposas. calles. Por todas las calles del barrio. Eran Qué hermosura. millones y millones y millones de mariposas. De todos colores. Entonces, eso lo hemos visto y lo vemos que se va perdiendo. ¿Producto de qué? De los agrotóxicos, De los agrotóxicos. ¿no? Que están tan dado vuelta por ahí, una compañía tremenda que anda, que se llama, creo, Monsanto, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces todos estos tipos han olvidado que todos los seres deben vivir, pero no por nada, sino de un problema económico. Así pasó con los talas. Desaparecen los talas. ¿Viste? Hay una palabra por ahí que andaba dando vuelta, ¿no? Con las manos así y mirando a la cámara, son desaparecidos. ¿No? No están. Bueno, a los talas no están, son desaparecidos. Los grandes son desaparecidos hasta que dijimos, estamos acá. Estamos acá, estamos vivos. Estamos vivos, somos parlantes, tenemos nuestra lengua, nuestra cultura, convivimos, estudiamos y nos presentamos. Sabemos cómo lograr, eso creo que una vez lo hablamos con Fabio, cuando estábamos Y ya pasamos. haciendo las cosas, Parque Rivera Sur, que era importantísimo eso, que no se dio, pero se va a dar, todo tiene su tiempo, Semilla. eso. Así que, bueno, hasta aquí llego. Sí, y Caminando. van a continuar, pero bueno, riquísimo, valioso, importante. Y a partir de todo lo que traen, y que es teje historia y actualidad, ¿qué huellas, cómo podemos reconocer hoy a alguien que no está todavía conectado, y en este país casi que la mayoría, porque si somos el 92%, digo, la desconexión con esa naturaleza que somos debe ser abrumadora, porque si estamos en un ciclo alienado de urgencias y tan desarraigados de esta conexión natural que somos, como Amarí, vos trajiste la palabra cosmos, cosmos es orden, digo, y el equilibrio acá está bastante lejos todavía. Hay tanto que no vemos, entonces para esta segunda ronda, un poco más cortita de 5 minutos, porque si no nos quedamos a cenar. Yo me quedo igual, pero digo, ¿qué herramientas podemos darle a una ciudadana o un ciudadano o ciudadana que quiere decidir y que quiere empezar o que de repente puede sentirse atravesado sensiblemente, porque ahí está la sensibilidad, digo, el ser que habita en algún lugar está, y en algún lugar podemos conectar. ¿Cómo puede reconocer este extractivismo? ¿Cómo puede detenerse y empezar a ver, ¿no? ¿Qué elementos podemos aportar para dejar herramientas o material o alguna pista para empezar como el hilo de Ariadna, ¿no? Como para empezar a volver, ¿no? ¿Cómo volver al origen para poder continuar siendo, ¿no? Desde un lugar un poco más consciente y como biología y naturaleza que somos.
Cuando mostrás que las mariposas vuelven o visitan tu balcón porque decidiste con conciencia sembrar semilla específica, ¿no? Digo, es un ejemplo chiquitito, pero digo, ¿cómo podemos reconocernos ahí, volver o recuperar la mirada más holística de los seres biopsicoespirituales que somos? Bueno, en términos de lo que llamamos extractivismo, lo que vemos es una ciudad cada vez más disociada, más fragmentada, más segregada. Una ciudad cada vez más dispendiosa de los recursos de la naturaleza. Dispendiosa en el sentido de que afecta cada vez mayor cantidad de superficie, que expande en horizontal, que afecta a perpetuidad, suelo, con una huella muy, muy pesada, muy profunda. Lo vemos en la cantidad de viviendas sin habitantes, viviendas desocupadas, y lo vemos también por contracara en el déficit habitacional. Esta ciudad en el censo 2010 tenía el 20% del parque habitacional vacío, desocupado, y tenía un déficit habitacional de 300.000 viviendas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Esas son las huellas del extractivismo. Claro. Clarísima. En lo que tenemos que pensar en cómo reequilibrar eso, cómo poner en diálogo la oferta con la demanda, cómo reconciliar a los ciudadanos con la planificación. Yo lo que creo que hoy la planificación no tiene legitimidad, porque la planificación está pensada para, digamos, satisfacer determinados horizontes aspiracionales de los grupos más de poder más concentrado, y no las necesidades más sentidas del conjunto de quienes habitan esta ciudad. Esta y cualquier ciudad, estoy pensando ciudad en sentido amplio, digamos, ¿no? Entonces, lo que creo es que las huellas las vemos todo el tiempo en la ciudad gentrificada. Hablábamos hoy de la gentrificación como otro fenómeno, ¿no? Lo vemos en San Telmo, La Boca, cómo los viejos conventillos van siendo desplazados por los usos, digamos, que están más acordes a un turismo, a la demanda de un turismo internacional. Entonces, digamos, hay señas de identidad del extractivismo en el centro y en las periferias urbanas. Pero necesitamos esto, me parece, reconciliar el vínculo del ciudadano con la política, el vínculo del ciudadano con la planificación, que es lo mismo en definitiva. Sí, ¿no? Totalmente. Creo que pasa un poco por ahí, me parece. Tenemos una deuda pendiente muy difícil de construir, porque mientras prevalezca esta idea de digamos que la ciudad es un nicho para la apropiación de rentas extraordinarias de aquellos que tienen mayor capacidad de poder incidir en la transformación urbana, es muy difícil. Por eso me parece que el desafío es más político que otra cosa, ¿no? Absolutamente. Bueno. Gracias, Patricia. Sí, está buenísimo poder, no tan de a poco, recuperar el poder de la ciudadanía presente y consciente, ¿no? Estamos delegando muchísimo el poder de la decisión y de nuestras vidas, básicamente. También Pablo. siguiendo el hilo es cómo recuperar la memoria de lo ancestral, la historia contada desde un lugar más inclusivo, cómo poder en un momento que la ideología hegemónica del neoliberalismo promueve el individualismo, el egoísmo, la competencia
personal, el materialismo, el consumismo, hay que hacer algo que es absolutamente revolucionario, que es contestar ese discurso con solidaridad, empatía, inclusión, tolerancia, respeto, revínculo con el territorio, y eso se puede lograr siempre con lo antagónico, lo individualista, que es lo colectivo. Y eso que vos mencionabas como lo político, es como que lo central es la participación social. Ah, En un momento que el bombardeo general y lo hegemónico es, no tiene ningún sentido participar en nada, porque vos te podés salvar solo y te vas a salvar mejor que todas esas personas que son unas giles, que no están, vos sos mejor que ellos, y ese discurso del individualismo que lo que hace es que cada vez haya más poder concentrado, dominación. La participación social es la batalla, pero no una participación social, digamos, sobreideologizada o con un mandato que haga que sea difícil alcanzar algún resultado, sino una participación social de los pequeños actos. Digamos, cómo dar la batalla desde lo local para cambiar lo global. Es que a veces pelear por una plaza es el acto más contestatario, activo y revulsivo a ese capitalismo extremo. totalmente. ¿Por qué? Porque además cuando la gente hay algo que la une, una causa común, empieza a entender que para construir acuerdos, para tener más fortaleza ante una situación de debilidad, tengo que ser más respetuoso, más tolerante, más inclusivo, y me surge una empatía por la demanda de la otra persona que no es exactamente la mía, y cuando pensamos una plaza que le queremos torcer el brazo a una connivencia entre gobierno y mercado, que ahí van torres y queremos plaza, es que ya no queremos plaza, sino ¿qué tipo de plaza? Claro. Que nos incluya a vos, que vos no podés caminar por la calle, que te incluya a vos, que tenés que hacer no sé cuánta distancia para llegar, que queremos ver pajaritos y mariposas, entonces tiene que ser, aprendimos que es flora nativa, y que tiene que haber sombra, y que entonces empieza a mejorar la calidad de la demanda, porque la participación social construye conciencia colectiva, mejora la calidad de la demanda y empieza a cuestionar, no desde la queja, sino desde la propuesta. Y que, digamos, estamos en una ciudad de Buenos Aires que hace 18 años gobiernan manifiestamente gobiernos neoliberales, que desarmaron el Estado, que apostaron a la no participación, sacaron el presupuesto participativo, sacaron todas las instancias, y donde no las pudieron sacar, desalientan que la gente participe en las cooperadoras escolares. Pero a pesar de ello, es la ciudad de Argentina en que tiene la mayor cantidad de minorías sociales en los distintos barrios, discutiendo el código, peleando por un centro de salud, peleando por plazas, discutiendo los arroyos, la ribera del río, que electoralmente sucede algo, pero en la práctica sucede algo diametralmente opuesto, porque en los últimos 10 años casi todos los espacios verdes nuevos de la ciudad de Buenos Aires fueron situaciones que el gobierno tenía un destino totalmente distinto y que la gente se los arrancó, como el Parque de la Estación, el Parque de la Estación Colegiales, Plaza Clemente, la Plaza de Villa Santa Rita, la Manzana 66. Entonces es, ante un discurso que parece que es absolutamente pesimista, ¿para qué? Si total, siempre es lo mismo, ¿verdad? Hay un montón de ejemplos que muestran que la participación sirve. Y el caso cercano fue el puente de Ciudad de la Paz, Sí. que no vamos a contar toda la historia, pero un gobierno que quería demoler un puente patrimonial de prepo, sin ninguna participación, sin avisarle a nadie, se juntó espontáneamente un grupo de gente, la peleó, y el puente se salvó. Y eso dice de que, aunque sea incierto el futuro, si no nos movemos, la certeza es que vamos a estar peor. Pero si nos movemos con el de al lado, con el otro, se recrea cierta solidaridad que no es en la emergencia, es en la práctica cotidiana. Se recrea cierta interpretación de que nos resulta más divertido ser diferentes, y no que comprar el discurso de que el diferente, mi prejuicio no lo soporta, entonces eso genera aislamiento.
Pelear el extractivismo, pelear la inequidad urbana, pelear por una naturalización para que tengamos un ambiente más sano y acogedor, es esa disputa política que solo puede lograrse de abajo para arriba, con participación social, aunque sea más lento, creo que es la única opción. Y la más sana, entiendo. Y construye madurez social y que en todo caso vuelve a reconstruir cosas que ya tuvimos. Construcción de comunidad. Porque vos no tenés que ser amigo de todas las personas para sentirte que sos parte de una comunidad. Pero este ejercicio del vínculo, de involucrarse, de vincularse y de experimentar incluso hasta la contrariedad, es una experiencia que nos hace crecer como individuos también. Madurás como persona, desde lo individual a partir de lo colectivo. Exacto. Te sentís apoyada por lo colectivo y podés aportar a lo colectivo desde tus propios saberes, experiencia, tiempo, esfuerzo. Y eso es lo que nos hace más humanos. Totalmente. Y que todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con las artes, que estimule tener el amor por la ciudad, la topofilia, el amor por los lugares y no despreciarlos. Entonces vivimos enrejados, vivimos en espacios privados en la medida que los podemos pagar. Hay que sensibilizar para visibilizar y que sienta que la participación con otras personas es el camino para mejorar mi calidad de vida. Por eso el puente fue tan importante como ejemplo, porque lo que pareciera ser imposible con un poder tan concentrado y un monstruo, en realidad no lo es tanto cuando nos organizamos y hay ciertamente como una claridad de un altruismo hacia un bien común, ¿no? Y en esta ciudad la mayor parte de las iniciativas, se hayan logrado o no, con mayor espíritu comunitario, sin buscar lucro por detrás, sino el bienestar general, tiene una colección de anécdotas de los últimos 20 años. Lo que contó Guillermo del Clause Viejo, el centro de interpretación, quedó ahí, pero eso no hubiera existido si no hubieran estado los actores sociales planteándolo. Entonces, el artículo 1 de la Constitución de la ciudad dice que la ciudad se tiene que organizar a través de la democracia participativa, que nunca se reglamentó como debía, pero que generaba una constitución de hace 30 años de avanzada y que nos las han traicionado todo el tiempo para poder favorecer a los sectores concentrados que han encontrado en el extractivismo urbano a través de grupos de poder con desarrolladoras y gobiernos en connivencia, que sea un coto de casa donde nos hacen y nos hacen perder calidad de vida a la mayoría mientras se enriquecen depredando la ciudad. Cada vez más claro. Bueno, no, pero buenísimo. Amari y Guillermo. Bueno, gracias. Gracias por escuchar, por poder escuchar y compartir, por estar aquí. Y bueno, son muchas cosas que vienen también para contar. Yo quería volver a mencionar la palabra querandí, esa palabra que es una palabra también que quedó en la historia y los relatos, que es importante para nuestra cultura, por eso sostenemos esa palabra, que es persona grasa. Gente grasa, gente que se unta grasa, hay algunas así, esas definiciones, que es, eso quedó y sostenemos en el nombre porque tiene que ver con la parte cultural y con la historia. Y esto lo menciono porque ancestralmente se ve que cuando nos escribieron sobre el pueblo-nación, en ese momento no había otras personas, otro grupo de personas que trabajen la grasa, como si fuera el refinamiento, ¿no?, de la grasa. Y es cierto eso, porque es un saber ancestral que tiene que ver con usos para el cuerpo, con usos para las herramientas, para la madera, la cerámica, para protección. Y así quedó en los relatos de los primeros tiempos. Es una palabra guaraní y quedó así
en los relatos de Garay y de Pedro de Mendoza. Y eso lo traigo también al territorio, por esto también como que queda la palabra grasa como algo despectivo, pero también con la historia de Buenos Aires, con el trabajo que tiene que ver con eso, que ahora no me quiero extender, pero sí quería mencionarlo. Y bueno, una palabra también muy en distintas épocas tan presente, pero también lo cuento para contar, porque cuando hablamos del pueblo-nación querandí, como muchos pueblos indígenas, hablamos del territorio, como también en lengua, nuestra palabra para hablar del pueblo es talujet, que es pueblo de los talas. Entonces, siempre que hablamos de nosotros, hablamos en unidad con el territorio, porque así como mencionaron antes, aquí era un lugar, bueno, donde el tala era muy importante, donde había territorios extensos de tala, que no sabemos decir que es como la madre del bosque, ¿no? En esa manera. Y hoy es muy importante el trabajo que se hace con ese árbol, con esa recuperación, que también en ese relato, cuando lo trabajamos, que es muy importante eso, no para hablar de nosotros y nosotras, de los querandíes, sino para mencionar la historia del lugar y la vida y revitalización o restauración también, como se dice en ambiente, del territorio. Y es muy importante esto, el trabajo en comunidad, en las organizaciones distintas de los barrios, y así siempre, digamos, con las distintas áreas. Pero siempre sentimos que es muy importante en educación, en las escuelas, en relación a los trabajos de participación, ¿no? Y también en ese diálogo con las poblaciones, porque, bueno, hoy en la diversidad del territorio, de todo lo que convivimos, así en conocer el territorio, conocer nuestras historias, también conocemos las historias de todas las personas, y en una ciudad tan grande que tiene, bueno, diversidad, inmigraciones y distintas formas, esa convivencia y organización creemos que es como muy esencial. Y también invitar siempre a esto de que a veces, bueno, mencionó Guillermo, pero de lo local, ¿no? De la vida de lo que nace en el territorio, siendo lo nativo, siendo lo migrante, que también son nuestras historias, porque a veces cuando dicen que hay pueblos migrantes distintos o pueblos indígenas migrantes, hay que ver cómo es eso, porque podemos hablar de las aves migrantes, pero las personas no abandonan los territorios. Digamos, una cosa es las personas que desean viajar, pero las personas defendemos los territorios, así como se está comentando hoy, y las migraciones muchas veces son esas problemáticas que tienen que ver con los distintos pueblos, que hoy, bueno, es tan crudo lo que se ve en muchos lugares, y a veces esta enajenación y alienación que hay aquí, en este constante de... Yo veo a veces cosas tan simples como personas desayunando, caminando por toda la ciudad. Y eso que parece algo tan simple, eso no estaba antes acá, y creo que en otros lados tal vez no. Y eso tiene que también ver con eso, ¿no? Con no tener, no conocer los tiempos, no tener los tiempos, las dificultades que nos traen, bueno, las complejidades de vivir un lugar, tantas personas, con tanto poco lugar, con tanto choque de espacios y de ruidos y de falta de, bueno, de esto, que lo vuelvo a traer, de poder observar lo que sentimos hacia adentro y también lo que está en nuestros entornos. Yo no sé si me pasé del tiempo porque quería dar a Guillermo. Pero sí, a Guillermo estamos perfectos. Disculpas, a veces. No, está buenísimo. Sí, conectarnos, ¿no? Como sentirnos. Tan esencial. Fíjate vos, otra palabra querandí que está por ahí, que se llama timba. Ah,
¿Timba es querandí? Es querandí. ¿Sabe? Timba es pipa. Oh, La pipa, ¿dónde había humo? en las casas, El- en el fogón, bueno, en el hogar. y después, ¿dónde fue más? Porque es una palabra que está dentro de lunfardo, ¿sí? Lugares de juego. Lugares en de lugar juego. de juego. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a comentar un poquito, ¿no? Fuimos tan invisibilizados que muchos o muchas o muches, ¿no? Utilizan palabras nuestras, de nuestra propia lengua, ¿no? Entonces nosotros vemos, che, están hablando de timba, ¿viste? Timba financiera, timba esta, timba. Bueno, quiere decir que por ahí estamos. Pero estos gestos me parecen súper interesantes e importantes para justamente lo que decíamos, cómo poder conocer para poder volver más a la memoria. Si esto en las escuelas, por ejemplo, se explicara, ya los chiquitos Es que son divertido, esponjas entienden que hubo un idioma, que hay un idioma, una lengua que trae timba de antes y no es simplemente lunfardo, digo, es querandí. No, justamente, y parte de algo que se usa, que es la pipa. Claro, es un gesto, claro, que es muy divertido además. Yo creo que si esto se lo cuento a mis hijas, No se olvidan más. no se olvidan más. Aparte crean sus imágenes. Mira, plantearon todas de cualquier lugar, ¿no? Desde todos los puntos cardinales. Que éramos pueblo cazador, recolector, no teníamos esto, bla. Bueno, y que nada que ver con el agua, que no sabíamos nada de andar en Pirareguá, la canoa. Y resulta que a Pedro de Mendoza se le quema de las 25 naves que trajo, 5. Y no sé, no iban precisamente por el agua caminando, ¿no? Sabían. O sea que el minimizar y es quitar del medio, no, desde el vamos, la cultura, la preexistencia y los conocimientos de un pueblo-nación que tiene sobre el lugar del territorio. Hoy hablamos, territorio y cuerpo, Claro. ¿no? Entonces, para mí, yo uso los zapatos, está bien, pero puedo andar en pata. Y lo digo así, bien en criollo. Puedo andar en pata. Y me voy a sentir tan bien porque la tierra se va a comunicar conmigo a través de, Sin dudas. ¿no? Unas ganas de caminar por la tierra. Y bueno, todas esas cosas. ¿Cuántas veces lo hacemos en el año? En el año lo harás 2 veces, 3, a Y lo te tenés sumo. que ir de vacaciones para descansar, para conectar con vos. Nuestro lugar allí, por eso digo, fue hasta los años 60 y un poco más, que vos tenías calles de tierra, andabas en la zanja, conocías lo que es comer, suponete, ¿no? Lo que es comer el huevito de gallo, que es un dulce, lo que es comer el camambú que sale así es como una fruta que la tenemos nosotros, ¿no? Es dulce. Comer el fruto del tala, tanto el rojo como el amarillo. O sea, hay cosas, o el mismo pasto. El pasto, vos sacás así es un pasto, es como
viste, se va armando de como si fuera una vaina. Y vos sacás el pasto, te lo pones en la boca, lo empiezas a mordisquear. El pasto te da agua y te da azúcares. Entonces, al cabo lo que ves, tenés asfalto. Bien lo planteó Fabio recién, lo planteás vos. Ver las plazas. Es decir, uno se adueña de lo que no es ajeno. Porque, ¿quién dice soy dueño de la tierra? ¿Quién puede decir soy dueño? Salvo ¿quiénes? ¿No? Ese grupo de élite, ¿no? Que son muy poquitos, que andan repartidos en determinados lugares. Para decirte algo, mira, nosotros habíamos hecho un libro que se llama Hacia un nuevo sur, año 93. Y con esta anécdota ya hacemos la semillita de cada quien. Y te corto en esto. Cuando se armó el libro, se hizo todo un trabajo bastante interesante. Antes, previo a eso, habíamos hecho el primer Congreso Abierto del Sur, ¿no? Donde intervinieron todos. La parte nosotros, como Querandí, que estuvimos, y después vinieron de todos lados, con toda su sabiduría que traían y su experiencia propia. Lo cual se enriquece. Ninguno dice, no quiero esto ni quiero aquello. Pero sí convivamos y preguntemos qué nos conviene como comunidad. Y no digo sociedad, voy a decir comunidad. Y vamos a ir gritando Unidad. Comunidad. Siempre. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. No, es riquísimo esto. Para ir dándole cierre, si quieren consultar o preguntar algo, si les nace compartir algo, también... Cuestionar también. Y cuestionar también, sí, totalmente. Otra mirada. Pero me gustaría, además de los cuestionamientos y las preguntas, cerrar con una semilla de cada quien para un acto propositivo que nos reúna más en participación ciudadana y en actos que después devengan en vernos proyectadas y proyectados en el territorio y entonces sentirnos absolutamente involucradas y proyectadas ahí, ¿no? Porque somos eso, porque esa plaza existe o el puente permanece, porque ahí nos vemos en esos actos que vamos sumando de a poquito, vamos recuperando esta participación fundamental, como los hongos se conectan sutilmente debajo de la tierra. Bueno, empecemos a hacer empecemos a hacer esas conexiones. Creo que nos subestiman también en algún punto y creo que el poder acá y el valor y volver a recuperar las palabras, ¿no? ¿Cuál es el éxito real? ¿Cuál es el valor real? Creo que son cuestiones que está bueno ir rescatando, recuperando, incluso en la educación. Particularmente donde más me interesa ir es a las escuelas, más que a reuniones con quien gobierna, a las escuelas. Digo, despacito cada quien. Entonces, para cerrar y agradecer, y esto es valiosísimo y me alegra un montón que Roma y... ya me lo voy a aprender. Que lo estén registrando para muchísima más gente que esté conectada. Dejar un semillero. Una idea, una proposición. Bueno, nada, volver a reivindicar la idea de la participación como la llave para cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que Fabio lo sintetizó muy bien. En lo personal, bueno, yo
en los últimos años vengo trabajando mucho con las organizaciones socioambientales del territorio y de alguna manera me fui construyendo como una intelectual investigadora anfibia, diría Maristeles Vampa, ¿no? En esto de un poco del gabinete ir al barro, del barro al gabinete, ¿no? Esa ida y vuelta. Y creo que aprendí un montón de eso, aprendí muchísimo. Construimos a partir de un poco de esa articulación entre las cuestiones del territorio y las reflexiones teóricas sobre ciertas cosas. Fundamental. Aprendimos a construir redes, armamos la Red Nacional de Humedales para un poco confrontar contra la sinrazón extractivista sobre determinados nichos, digamos, económicos que estaban, digamos, avanzando sobre las áreas de humedales y pensar en esta cosa de la ley, que luego quedó trunca por razones bien conocidas, por estas coaliciones de poder que tienen la capacidad de derribar, estas cuestiones. Ahora la red está un poco adormilada, digamos, porque el contexto es muy complejo, pero está latente. Claro. Está latente, está como esperando, ¿no? Está esperando aparecer. Y yo creo que, bueno, hay, como diría un sociólogo inglés, habla de estructura de oportunidades políticas, ¿no? Existen las estructuras de oportunidades políticas. Este no es el momento, probablemente. Pero creo que la participación es la clave. Es la clave. Es la clave en lo pequeño y en lo grande. Yo, cuando ustedes daban el ejemplo, yo pensaba en Costa Salguero, por ejemplo. ¿No? 3.000 personas pasaron por la audiencia pública, ¿no? Más del 90% se manifestaron en contra. Y eso pudo torcer, de alguna manera, la voluntad de la justicia, ¿no? O plantarle bandera a la justicia. Y en esto también me parece interesante la capacidad de construir alianzas, no solamente en los espacios de articulación que genera la participación ciudadana, sino también la articulación con la justicia. Yo creo que ahí hay alianzas estratégicas en determinados momentos que funcionan bien. Bueno. Gracias, Patricia. Muy importante esto que mencionabas de las instituciones y la teoría al campo, ¿no? Yo notamos mucha desconexión a veces entre las instituciones en general con lo que en el campo realmente sucede y se vive y se siente, ¿no? Bueno, un pequeño paréntesis. El otro día, cuando teníamos la charla interna para organizar esto, yo pensaba también en las prácticas regladas de la formación académica de determinadas disciplinas, ¿no? Perdón, la arquitectura es una. Totalmente. La agronomía es otra, ¿no? Donde, digamos, lo exitoso es la posibilidad de desarrollar una semilla transgénica que sea capaz de resistir a la sequía, ¿no? O lo exitoso es, o proyectar para personas que no existen. Exactamente. Digo, ¿para quién estamos proyectando? ¿Para quién? ¿Qué tipo de profesionales también estamos formando? Esto también es una cuestión a pensar, ¿no? Pero es crucial. Voy a tratar de ser muy sintético con algunos ejemplos que son caprichosos, arbitrarios, pero no son totalizadores, pero la ciudad es un espacio que es de permanente disputa y de tensión, de poderes, de necesidades, de intereses. Y en esa disputa, la participación social es nuestra mejor herramienta para poder competir entre otros poderes más materialistas y quizás objetivos
realizables que podrían mostrar esa ciudad de la cual soy optimista, que podemos transformarla para mejor, es recuperar nuestros arroyos entubados y abrirlos a cielo abierto, recuperando esos espacios públicos perdidos, recreados con flora nativa, espacio de encuentro, recuperar las riberas de nuestros ríos, plantear una ciudad más apaciguada a partir de la naturaleza que se puede implantar con procesos participativos. No requiere presupuestos exacerbados para una ciudad como Buenos Aires, pero se pueden lograr, y yo creo que lo vamos a lograr, así como hemos logrado otras cosas, más temprano que tarde, para ponerle, que esas cosas van a suceder y van a suceder al calor de la demanda vecinal. Después habrá que entender que hay que dar disputas políticas como que el Estado se gobierna a partir de los partidos políticos. Si no entramos a los partidos políticos a disputar, le reclamamos desde afuera a los gobernantes. Porque las asociaciones vecinales, las ONG, asociaciones de fomento son espacios de lo cotidiano que fortalecen la democracia, pero donde se organiza el gobierno es ganando elecciones. Inventemos partidos, metámonos en los partidos que existen y disputemos ahí adentro. Se viene diciendo hace mucho que hay que politizar el ambiente y ambientalizar la política, pero eso tiene que ir gente a que se meta en ese barro y dé la disputa. Si no, me quedo limpito, purito, total, los malos siempre son otros y así no cambian las cosas. Entonces es como mi semillita, mi alegato es: la ciudad es un territorio de disputa política. Hagámosla de a muchos, muchas, muches y vayamos por los espacios de poder y no reclamarle el poder, sino ocupar el poder. Desde esa, puede parecer muy arrogante o iluso, pero así cambian las sociedades. Si no, lo que podamos lograr no raspa el poder central, sino que quedamos como testimonios pintorescos de lo que podríamos ser y no somos. Y que hay que creérsela porque creyéndonosla va a pasar. Alguna vez tiramos abajo dictadura, cambiamos gobierno. Combatir ese individualismo pasa por ahí. Hay algo mal. Yo siento lo que decís. Hay algo en la estructura vertical planteada, piramidal, que se desvanece como sistema. Para mí hay algo que ya caducó como forma y no sé muy bien, no entiendo muy bien cómo nos organizaremos en el futuro. Hay que amucharse y después resolvemos cómo nos organizamos. El partido político, yo siento que ya está partido, ya la misma... Pero es lo único que crees, político, porque si buscamos la etimología de político, todo el tiempo estamos generando actos políticos, hasta con el cuerpo y cómo caminamos. Sí. Pero las propuestas que ya están partidas, siento que tienen algo de vetustez, una forma de organización que en el fondo siento que está menguando a algo más desconocido. Yo no sé qué les pasa a ustedes, ¿no? Digo lo último y así paso el micrófono. Bueno, está bien. Los partidos políticos son los que votando se constituye la democracia. No hay otra opción. Ahora es nuestro sistema. Y todavía no se inventó otra. Por eso estoy diciendo que para mí los partidos políticos son los que querramos ser. No está instaurado. Si nadie participa, serán lo que definen. Entonces es entender, salir de la ingenuidad de cómo se resuelven las cosas. Si vos no te organizas como trabajadores a través de un sindicato, no le vas a arrancar a los que tienen el poder empresarial tus derechos laborales. Absolutamente. Bueno, ¿cómo? Entonces, si creemos que nuestro sindicato sostenga mejor la lucha, me tengo que sindicalizar, tengo que participar en las asambleas y presionar a mis delegados o ser delegado. Centro de estudiantes. Ir al centro de estudiantes es el lugar genuino de los estudiantes para disputar el poder en el gobierno de la universidad y plantear lo que hace falta. Docente universitario, sindicalizate, participá en las votaciones, andá. Todo eso hoy somos muy poquitos los que estamos. En todo eso somos minorías, cuando en esta democracia alguna vez éramos mayorías.
Cuando vino la primavera de la democracia, la mayor parte de la gente participaba. Nos ganaron con la hegemonía del discurso neoliberal, del individualismo, que no vale la pena, que estás perdiendo el tiempo, que sos el bobo de la película, o la boba, porque te están usando, y se vació todo. Bueno, vos vas a una reunión de consorcio de un edificio y van 4. Y los que no van después se quejan porque los 4 que fueron... Sí. ¿Qué? Las reuniones de consorcio son pequeñas Argentinas. Pero y eso se reproduce en todo espacio colectivo, que si no se participa, y para participar hay que tener paciencia, tolerancia, poner tiempo, esfuerzo de tu tiempo libre. Claro. Que nuestros ancestros armaron sindicatos, asociaciones de fomento, de beneficencia y laburaban de lunes a lunes 12 horas por día, sin vacaciones ni jubilación. Bueno, nosotros estamos un poquito mejor a pesar del desastre general que hace un siglo atrás. No hay excusas. Yo digo, es una época en donde con excusas no haces nada. Hay que construir y tenemos libertad absoluta de ser creativos y creativas para armar esos espacios de disputa. La que sea, no quiero seguir más. El término idiota, me hace acordar al término idiota, que la descubrí hace poquito la etimología, gracias a Powa, que habla de que es quien se ocupa solamente de sí mismo y de sus cuestiones privadas, y que a la larga o a la corta termina colapsando, digo. Hay algo de esta organización, yo siento que gobierne quien gobierne por democracia, siempre tiene que hacerlo con convicción de la coherencia del bien común, no por sus ideas enquilosadas. Pero digo. si está agarrado de abajo con gente que participa y le dice, vos te zarpás y mirá que estamos nosotros. Y hay como una especie de patrón destructivo, casi de melanoma que tenemos, de que quien habita el trono destruye lo otro, ¿no? Digo, como hay como y eso se tornó en un discurso polarizado donde no hay continuidad alguna, como si nosotros como ciudadanía estuviéramos separados, o sea, divididos. Digo, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero como ciudadanía que podemos militar y a través del tiempo como nos vamos desarrollando, evolucionando, también vamos creando pensamiento y sintiendo diferente, también podemos abarcar diferentes formas de pensamiento. Y no puede ser que nos enquilosemos a un pensamiento porque militamos algo y nos sesgamos de poder participarnos y vernos entre todos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, yo creo que hoy está muy manoseada la situación de quienes representan porque arrasan, no tienen... Es un poco lo que se repite incluso en una colonización. Se arrasa lo que había antes, se impone lo que se trae y entonces la continuidad es imposible. Por eso también yo siento que se descree la gente, ¿no? Como no era por acá. Entonces no me salvaba entonces no me salvaba el otro. Que nadie te va a salvar. Exacto, exactamente. Y lo que me pregunto es si el sistema funciona como está. Bueno, pasamos. La seguimos, pero está bien, está bueno. Bueno, yo creo que lo que está en debate es muy rico y creo que una de las cosas principales es no conocer nuestro territorio y nuestra historia argentina, porque muchos de los procesos que tienen que ver con nuestra formación como estudiante, en las universidades y todo, nos pasamos leyendo autores de otros lados, conociendo más Europa que acá, deseando viajar más Europa que acá y no conociendo nuestro territorio, la historia del territorio, los pueblos, las historias de los pueblos que son las propias, la historia política del territorio y a veces cuando en los debates comunes que mantenemos con personas a veces que no conocemos, discutir cosas sin conocer profundamente los propios procesos, los propios gobiernos y las cosas que nos han pasado dentro de los errores y dentro de las cosas posibles y no posibles. Y creo que profundizar en eso nos va a hacer arraigar más y tener más sabiduría, porque creo bastante eso
En las escuelas muchas cosas no las conocemos, mismo como los nombres de las mariposas, los nombres de las aves, los nombres de los que han sido presidentes, presidentas, diputados. Empezamos a hablar y por ahí se conocen por los medios, pero no conocemos los ministros, las ministras. Entonces, empezar a conocer es eso también, es participar, formar parte. Y creo que por ahí es, sin participación, no podemos eso, ser también, estar ahí. Y también propio de eso es lo que aprendemos siempre desde lo ancestral. Tener presente hasta cosas que no son visibles hoy y que están por oralidad y se pueden conocer en la cultura, porque nadie puede decir que algo no existe más, que un pueblo no existe más y que algo totalmente está extinto, porque eso es tener como poder sobre otros, otras, otros. Es dar lugar a todo, porque a veces eso yo lo fui aprendiendo, ¿no? Algunas cosas importantes que son para los pueblos, algunas figuras, algunos seres, y los encontrás en la parte de imágenes, pero no están a veces vivos. Pero eso es como desaparecer totalmente, y no podemos decir que no hay más, porque a veces están y son invisibilizados, están en jaulas, están por ahí, ¿no? Como las personas. Yo quería decir también, contar breve la experiencia también que no hemos mencionado del Parque Rivera Sur, cuando en 2018 también el gobierno de la ciudad quiso poner una planta para quemar basura. Y eso no solo no estaba más el sitio, no estaba más el territorio, no estaba más el cauce, sino el parque, ¿no? Un lugar que iba a ser transformado totalmente y para quemar basura, que esa era una parte del proyecto de otras plantas que se iban a poner. Eso, bueno, está ahora, como muchas de las cosas, siempre en permanente disputa, pero eso se ganó también con la participación, la organización, el amor por el lugar, el amor y respeto también por nosotros y nosotras para que no nos pasen por arriba, y la lucha, y también con la justicia, como mencionabas, Patricia, porque eso es también la organización de las personas. Eso es muy importante para nosotros, y en ese espacio hay muchas actividades culturales, que por eso decía, no solo es un espacio de arqueología, y que podemos hablar de la parte arqueológica o paleontológica, sino la vida propia en comunidad de ahí, con distintas actividades culturales que tenemos hace años y que se conviven con las demás personas que habitan el parque. Yo quería, ahora le pasaba a Guillermo, quería abrir la bandera querandí. Claro. Y poder mostrar, compartir. Me encanta el contraste de la música y la unión de tiempos. Es una verdadera unión de tiempos. Gracias, Amari, Guillermo. Esta, ay, qué hermosura. bueno, es aquí, el estuario del Plata con... Y el triángulo como simbología también, ¿no? Sí, ese es el fuego central. Iba a preguntar si era fuego. Sí, es parte del tálamo. Sí. Bueno, el fuego se simboliza así, como el triángulo hacia arriba, ¿no? Sí. Hermosa. ¿Y esta bandera se manifiesta cuándo? Digo, el origen, claro. ¿Cuándo la empezamos a usar? Claro, o sea, ¿cuándo la manifiestan? ¿Cuándo dicen esta es nuestra bandera, ¿no? ¿Y cómo se va a conformar la bandera? Y se conforma justamente a través de los hechos, porque hay muchos colores, pero tiene que ver con, por ejemplo, el color púrpura que se ve al fondo, que es, digamos, la orilla del Uruguay hoy. Nosotros somos hermanos de los charrúas, Claro. ¿no? También de
los antiguos mamulche, que son los ranqueles. Pero no somos hermanos de los guaraníes. Hay una razón. Todos los pueblos de hoy conocen lo de hoy, pero no conocen lo de ayer. Lo de ayer es producto de Garay, cuando viene de Asunción con los guaraníes. Entonces, hubo matanzas tremendas, luchas tremendas. Y está todo bien en el día de hoy, pero tenemos memoria. Claro. Eso no lo podemos olvidar por nuestros ancestros. Yo venía a hablar sobre, retomando lo que decía Amarí, de que nos decían los grasas. Querandí significa gente que se unta o come grasa. Eso nos decían los guaraníes a nosotros, como despóticamente. ¿Viste? Los grasas. Pero un día vino una persona, ya por 1940 y tanto, llamada Eva Perón, y dijo, los grasitas. No, los grasitas. Quiere decir que tenemos un poco de historia, ¿no? Tenemos un poquito de historia. Pero la realidad es la única verdad. Todo lo que se ve acá en púrpura es la sangre de nuestros hermanos, que fue subiendo. Las aves son la trilogía, que no tiene nada que ver con la parte religiosa. Claro. ¿No? Sino el agua, el aire. El fuego lo tenemos abajo, ¿no? Y sobre todo la tierra. El agua para nosotros es fundamental. Y ahí tenemos el riachuelo, que no es riachuelo. En este lado sería lo que es Avellaneda hoy. De este lado, La Boca, y todo lo que es Ciudad de Buenos Aires. Abajo, este es el fuego eterno. Este es Telomián con 10, que muestra cuando vino Pedro de Mendoza, no llevó el arco, ni la flecha. Le llevó de comer. Y abajo son todos los jefes. No decimos cacique. Abajo son todos los jefes del pueblo de la nación Querandí. Y el fondo negro tiene que ver justamente con ese luto. El luto, ¿no? Sí. Que llevamos nosotros. Porque un pueblo-nación que tenía más, por lo menos aquí, acá, en este lugar, había más de 25.000 personas. No eran 1.000, no eran 800, como explica los muchachos que escribieron, ¿no? Ahora, fijemos un territorio enorme, fijemos la cantidad de personas que había. Y él está consustanciado con el luto, Claro, porque se funde con el negro del... claro. Entonces, todo lo que nosotros, y siempre mirando hacia el este, porque el este es, digamos, es el horizonte, pero también es donde comienza el día. Y del este vienen todos los vientos, ¿no? Y además nosotros que somos netamente del este, ¿no? Que tenemos convivencia con todos los ríos. Cuando vos planteaste el tema de los arroyos, que hay que liberarlo de ese aprisionamiento que eso. tiene, ¿no? Que es el hormigón, como quisieron hacer con el riachuelo. ¿Te acordás? ¿No? Porque daba mal olor,
si está lleno de sulfuros, ¿no? Entonces, cuando digo, por ahí me extiendo, pues hicimos todo un trabajo que tenía que ver el porqué de la contaminación del líquido, el agua. De dónde venía, por qué venía. Y bueno, nosotros hicimos todo un trabajo con el tema de la contaminación del Sildañez, la cantidad de coliformes que hay en lo que se llama la desembocadura, que es el Diamante, todo eso, que es el lugar más contaminado del Riachuelo. Y después el resto que venía de arriba, de aguas arriba. Riachuelo tenía inundaciones cíclicas. Y los señores, los grandes señores, como les molestaba, no es el Estado, no, el Estado es... No, digo, digamos, como los civilizados. Que civilicé, justamente. Creo que vos habías planteado algo de civilización, ¿no? También lo planteó Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no? Me trajo eso, por eso. Entonces, lamentablemente, y doy nombre y que lo dice Guillermo Luciano Gómez, ¿sí? Me hago cargo. Cuando comienza la campaña, entre comillas, al desierto poblado por Julio Asesino Roca, lo hace un pool de poderosos banqueros y terratenientes. ¿Encabezados por quién? Los Martínez de Oz. Que los Martínez de Oz no tuvieron descendencia. Digamos, este señor, que tenía grandes orejas, se llama el antecesor a él y los antecesores, el apellido era Armiño. En 1770 y moneda, trae los Martínez de Oz a este Armiño, sobrino, y lo traen a vivir con ellos. Eso, las escuelas no lo saben. Las universidades, los secundarios, no sé. Y las universidades, me parece que tampoco. No. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque los Martínez de Oz fueron los que compraron con ese pool la cantidad de 20.000 Remington a Estados Unidos, con los kepis, con esto, con los uniformes, con todo el sablerío que trajeron, excedente de la guerra de Estados Unidos. O sea, la guerra de secesión. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué planteamos nosotros, el pueblo, nación, querandí? Porque justamente al disgregarnos a nosotros por todos lados y el habernos llevado a las famosas reducciones, reducción de personas, qué palabra terrible, reducir a una persona a la mínima expresión, ¿no? Bueno, así fuimos. La espada es la cruz invertida. Y por la espada, ¿cuántos? Por eso decimos, estamos vivos los querandíes. Tenemos lengua, tenemos cultura, vamos a las escuelas primarias, bandera, charlamos, tenemos la bandera. La bandera es una simbología. Pero también tenemos historia argentina. Bueno, hacer el segundo piso, ¿no? Gracias. Porque nuestros hermanos estuvieron en las guerras de la independencia y ocuparon lugares interesantes. O sea que nunca nos fuimos, nunca nos echaron, nos invisibilizaron, estando vivos. Y ya no. Ya no. Ya no. Creo que cada vez va a multiplicarse
y con esta unión ciudadana toda la historia, todo. ¿Sabés cómo se dice multiplicar en lengua querandí? A ver, Arrasam. Arrasam. Arrasan es multiplicar. Arrasan. Queremos ese Arrasan. Gracias. Gracias, pero con todas las palabras, porque valiosísimo, necesario, mucho por hacer, a laburar, Ahora, a enseñar, a mostrar, a unir, a laburar. Enorme, valioso, y que se extienda y se multiplique. Arrasan. Bien. Gracias, Patricia, Amari, Guillermo, Fabio. ya, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un aplauso. Enorme.